apuntaba más, y con eso resumía un poco. Acá Camila me dice, por ejemplo, que no le llegó. Bueno, Camila, eso quiere decir, en parte, supongo, que estarás asignada a otra comisión. No me importa, no me importa. Vamos a hacer una cosa. Yo me comunico con vos por mail en todo caso. Fabricio también. Fabricio, yo recién te contesté por mail. Deben estar asignados y asignadas a otra comisión. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo el mail donde tengo la lista de cada una de las comisiones. Los voy a buscar y las voy a buscar en las otras comisiones. Y en todo caso hablo con la docente o el docente que esté asignado y le digo que están conmigo, ya está, y si vamos así, después hacemos el cambio en el papeleo, no pasa nada. Yo los voy a sumar tanto a Camila como a Fabricio hasta ahora, que son los únicos que me dijeron, los voy a sumar en el mail, los incorporo yo directamente en el mail y listo. No hay problema. Digo, porque me están agradeciendo. Lo que le decía es, yo generalmente lo que hago es juntar ese picado que se hace sobre los artículos más importantes de la Constitución, que no les van a ser tomados, la verdad, no son tomados, y lo que es el constitucionalismo, que es lo que más o menos vimos, ¿no? La idea del constitucionalismo clásico, un constitucionalismo clásico liberal, si quieren, y un constitucionalismo social. ¿Por qué? Porque toda la parte que hace, por ejemplo, la parte histórica, cuando se habla de cuáles fueron las guerras intestinas, digamos, la lucha entre unitarios y federales y demás, y todo el proceso que conllevó a la Constitución, está buenísimo que lo sepan. En realidad lo tendrían que ver en Sociedad y Estado, la mayoría de cátedras de Sociedad y Estado creo que tienen toda esa parte histórica, deberían tenerla en la conformación de lo que es el Estado argentino. Y la verdad que tampoco somos una cátedra de Derecho, por lo tanto se va a tocar otras cosas. No está mal que en la bibliografía se oriente a esto, porque efectivamente, para entender por qué la Constitución argentina es federal, pero el país funciona de forma más bien unitaria, o Buenos Aires sigue teniendo este privilegio, bueno, son todos contextos históricos. Todas las cosas pasan, y todos los grandes monumentos o archivos jurídicos, constituciones, grandes fallos, lo que fuera, siempre se produce en la historia. Nunca olviden eso. Porque vivimos en una época en la cual la historia nos está como comiendo, ¿no? Vemos la historia ya no como historia, sino como actualidad. Es decir, por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, o el fallo que hubo ayer, no sé si lo vieron, no un fallo, sino la labor de un fiscal hablando en lugar de violación a una adolescente que violaron efectivamente entre 6 chicos pertenecientes a la clase alta de un lugar, de Madrid, Puerto Madryn. Se lo llamó desahogo sexual. Bueno, son cosas que después quedan en la historia. Digo, o en una historia, ¿no? Después lo vamos a ver con ciertas perspectivas. Después algún día ustedes le van a contar a sus hijos o nietos o vecinos o amigos que efectivamente pasaron por la cuestión de la cuarentena, que atestiguaron esta rebelión que estaba ocurriendo, o por lo menos parece ocurrir en Brasil, en Estados Unidos, por cuestiones tan antiguas y tan penosas como la del racismo contra las personas negras. En fin, el contexto histórico siempre es importante, ténganlo en cuenta. Siempre que hay algo jurídico, pregúntense cuándo se hizo, para entender los contextos. Pero no van a ser tomados. Lo que le propongo entonces, para no extenderme más, es tratemos de reponer algunas de las dudas que puedan haber quedado, tanto de la parte de la Constitución, lo que estuvimos viendo la última vez, no tanto sobre supremacía constitucional, porque creo que eso quedó cerrado, es decir, sobre el tema de control de constitucionalidad. Me parece que quedó bastante cerradito, digo, no tiene mucho más. Bueno, los que tengan dudas, hagámoslo más copado. Tiremos dudas, no de la primera clase, no de la segunda, pero Constitución y constitucionalismo pueden incluirse. Y acá Candela me está diciendo que tiene una duda sobre el tema anterior, que supongo que es lo del control de constitucionalidad, entonces vale. Vamos a contestar las cosas así, nos volvemos a poner en tema, porque no nos salimos en ningún momento. Estamos hablando de Constitución, de constitucionalismo, que fueron los movimientos que lo crearon teóricamente, y hablamos de la supremacía efectiva que tiene en el llamado control de constitucionalidad. ¿Qué dice Candela? A ver, cuando en el tema de control jurisdiccional difuso se habla de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación
tiene la última palabra. ¿Eso se refiere a que la decisión de un juez sobre la constitucionalidad de una norma debe pasar sí o sí por la Corte Suprema? ¿O se refiere a que en el caso de que si un juez común considera que la norma que se solicita revisar es constitucional, el pedido se puede elevar a Cortes Superiores hasta llegar a la Corte Suprema? No sé si se entiende bien mi pregunta. Sí, perfectamente. La verdad, una redacción bastante inusual, eh, por lo correcta que es. Sí, efectivamente es la segunda opción. Repongo la pregunta de la compañera porque quizás fue demasiado larga y yo no la leí con mucha énfasis. La Corte Suprema tiene que intervenir en todas las declaraciones de inconstitucionalidad, es decir, yo les dije que el sistema jurisdiccional es difuso, es decir, lo puede hacer cualquier juez o jueza de la nación, en cualquier lugar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la Corte Suprema parecería tener la última palabra? Todas las opiniones, cualquier opinión de cualquier juez o jueza de la nación, aún en el pueblo más recóndito o en la situación más irrisoria, tiene que ser presentada ante la Corte para que la Corte determine, eh, que, perdón, si eso no es constitucional, no, no es así, por supuesto que no, sería imposible. La Corte no podría tener, la Corte no puede atender a veces 20 casos importantes por año, imagínense si tuviese que hacer todo. Lo que sí es correcta es la segunda opción, es decir, ante declaraciones de inconstitucionalidad o no declaraciones de inconstitucionalidad que sean escandalosas, que puedan relacionarse con penas privativas de libertad, digamos, con la vulneración de derechos humanos básicos, ahí sí yo puedo seguir peleándola y en una de esas, si tengo buenos abogados o abogadas, o dependiendo muchas veces incluso de la suerte, se puede llegar hasta la Corte para que la Corte opine sobre algunos temas, como el caso que yo les contaba del fallo de Herrera de la semana pasada y un montón de precedentes más. Así que bueno, sí, es la segunda opción. Ludmila me dice, profe, la clase pasada se cortó cuando estaba explicando el tema de los criterios. Sí, sí, justamente lo estaba viendo. A ver, lo que podemos aportar a eso es que esos criterios se están quedando en desuso. Eso es lo que tienen que entender. ¿Cuál criterio había? A ver, un criterio, criterio estamos hablando de criterios de la Corte para, o en torno, digamos, en torno a las declaraciones de constitucionalidad. Uno de los criterios era, que está quedando en desuso, no porque cambie, ahí se los explico, el criterio de que no pueda ser de oficio, ¿no? Que un juez o jueza no pueda declarar de oficio cuando ve flagrantemente o cuando descubre de la mera lectura de la ley, y les puedo asegurar que hay inconstitucionalidades que son pero muy evidentes, tanto de decretos como de, no, digamos, de los DNU, pero también de acciones, también de resoluciones, también de fallos, también de leyes. Y yo les dije, únicamente acá se puede hacer vía intermedia, digamos, ¿no? Vía intermedia. Esperen que me están pasando muchas preguntas. Si tienen todos el chat, dejen una o dos nada más, porque si no, no me puedo meter en tema. Bueno, la idea es que tendría que ser de oficio. Uno diría, si las personas que son las que más saben de derecho y por algo se les da la potestad de tener el control constitucional o de constitucionalidad de las leyes, si lo ven lo tendrían que declarar. ¿Por qué no? ¿Por qué obligan a las partes a que pregunten sobre el tema o que obliguen justamente a la justicia a tener que... Bueno, se está cambiando. Todavía se tiene que hacer por vía intermedia. Esa es la respuesta que ustedes tienen que dar. O sea, se tiene que hacer por vía incidental, no por una demanda. Eso es lo que ustedes tienen que contestar en el parcial. Pero son criterios que se están aflojando. Muchas veces ya la Corte dijo, y no sé si están así. Otro era el de... ¿Cuáles son los otros criterios? A ver, el de... A ver, de los importantes. Esperen que los busco. Recién le estuve respondiendo a alguien en el mail sobre los temas porque me habían hecho una pregunta un poquito más concreta respecto a esos conceptos o a esos criterios. Son criterios, insisto, que están quedando medio en desuso. Las cuestiones políticas no justiciables, eso es un tema muy, muy delicado. Yo le daba recién el ejemplo, no sé a quién le respondí por mail, respecto, por ejemplo, a las modificaciones que se han hecho tanto en el gobierno de Macri como en
en el actual a las fórmulas con las que se calculan las jubilaciones de las personas jubiladas, los montos de las jubilaciones. Y la verdad que, si uno los ve, son inconstitucionales, porque en muchos casos son regresivos, es decir, se le ha recortado una suma de dinero, bueno, porque en el fondo es eso, a personas que ya tenían adquirido ese derecho y que aparte forman parte de un grupo vulnerado, digo, ¿no? Las personas mayores tienen muchas dificultades para vivir. Ahora, son cuestiones políticas no justiciables, ¿por qué? Y porque en principio son decisiones que se toman en acuerdos políticos con los partidos políticos, tanto en el Poder Ejecutivo, pero después en el Poder Legislativo, y bueno, porque había que ahorrar plata, porque estratégicamente le convenía al país. Bueno, y así también el protocolo de Irán, y así, bueno, a ver, hay dos cuestiones de esto. Si cada decisión que tome un gobierno tiene que pasar por la justicia, no se puede gobernar. Es imposible hasta por unas cuestiones de tiempo. Entonces, sobre todo con la demora que tiene la justicia argentina, pero aparte no se podría gobernar, porque entonces gobernaría únicamente el Poder Judicial, sería el único que diría, bueno, que se puede hacer y que no. Y ahí se estaría tergiversando mucho la división de poderes y la función de cada uno de los poderes. Ahora, que haya cuestiones políticas que no se pueden tocar cuando todo un pueblo puede ver que es evidentemente injusta una medida, es complicado, ¿no? Bueno, esto piénsenlo ustedes, chicos y chicas, son criterios que se dan, pero que también nos pueden ir dando una idea de conjunto de por qué las cosas funcionan como funcionan, ¿no? También. Bueno, esto de que no se puede ejercer de oficio, el tema de que sea la última ratio es, bueno, tratemos de que todo el sistema jurídico, al ser un engranaje tan difícil, funcione, no estemos cuestionando todo el tiempo, esa es un poco la idea, y también está mal, porque si un edificio jurídico está muy claro que tendría que encajar, que tendría que funcionar lo mejor perfecto, pero no somos nosotros los que lo hacemos. Entonces, si los que lo hacen mal, es complicado, ¿no? ¿Por qué me tendría que echar la culpa a mí? Digo, ¿no? Esperen que estoy todavía ingresando a algunos de sus compañeros. Disculpen. Bueno, la última ratio sería por una cuestión de seguridad jurídica. Lo que tratan de decir ahí es, si yo estoy todo el tiempo conmoviendo ese edificio jurídico, se va a caer. Entonces tratemos de que no sea, o sea, tratemos de ser la última opción. Última ratio quiere decir última opción. ¿Y qué más? A ver, algunos de los otros que puedan ser interesantes. Y también la presunción de constitucionalidad de los actos estatales. Bueno, volvemos a lo mismo. ¿Está bien? No, no está bien. Yo no tengo por... A ver, una presunción, en el derecho existen dos tipos de presunciones. La presunción iure de iure, es decir, son ciertas presunciones que se establecen, sobre todo en el Código Civil, en el cual no se acepta prueba en contrario, se presume tal cosa, ¿no? Si alguien firmó un contrato trabajando 24 horas por 50 pesos, se presume que hay una inequidad y no se acepta prueba en contrario. ¿Se dan cuenta? Les estoy poniendo un ejemplo ridículo para que lo entiendan. Y en cambio hay otras presunciones que son, que admiten prueba en contrario, digamos, ¿no? Que yo puedo presumir tal cosa, puedo presumir tal hecho, pero que si vos me probás que no fue así, yo lo dejo de presumir. Acá es una de estas, ¿no? Acá se presume que el Estado, al ser el mismo creador de la ley, el mismo que la promulga, el mismo que la hace cumplir, no va a realizar actos que sean inconstitucionales, cuando la Constitución es la ley suprema. Una cuestión lógica, racional. Tan lógica y racional como que sabemos que no funciona así. Y se lo dice alguien que trabaja en el Estado. Digo, pero presuponer que porque es el Estado el que está actuando, sobre todo cuando el Estado es un aparato estatal que tiene miles y miles y miles de secciones y de empleados y empleadas, la verdad que es una ridícula. La verdad que es una ridícula. Pero bueno, son principios, ¿qué pasa? Son principios rectores, no, tampoco obligan. Cambiemos de tema. A ver. La cláusula cerrojo, Oriana, que creo que Oriana también me lo preguntaste por mail, o alguien me lo preguntó por mail porque lo contesté hace un rato. Y todo el tiempo en mi casa le digo por cuestiones de salud de familiares. Tengo que ir y venir. La cláusula cerrojo. Estamos en el marco de lo que fue el acuerdo para la reforma del 94, ubiquémonos en tiempo y espacio. El llamado Pacto de Olivos, que también me preguntaron por qué se llamaba Pacto de Olivos. Se llamaba Pacto de Olivos porque fue simbólicamente
un pacto entre los dos partidos más importantes de la Argentina en ese momento, dos partidos políticos, me refiero a el Partido Justicialista, el peronismo, y la UCR, acordaron, digamos, con beneficios y una negociación, digamos, la reforma del 94. La Constitución debía ser reformada, debía ser ayornada, pero la arreglaron. ¿Y por qué se llama Pacto de Olivos? Porque fue una reunión entre Menem, que era el capo del PJ, y Alfonsín, que era el capo de la UCR, y donde se dio en la Quinta de Olivos, que es donde viven los presidentes o presidentas de este país. Cláusula cerrojo. Cláusula cerrojo significa que ese acuerdo que hicieron entre las partes, que se hace en los bares cercanos al Congreso o en la Quinta de Olivos, y son acuerdos de dos personas que están hablando, y dicen, hacemos esto y lo otro, incluimos esto no tanto, aquello más o menos, política. Se pusieron todos en conjunto con un paquete de acuerdos básicos, que se votaban todos o no se votaba ninguno. Es decir, si se rechazaba uno solo, se rechazaban todos. Eso es una técnica legislativa que lo que obligaba básicamente es un acuerdo. Es que ya lo que habían arreglado en esos lugares ya estaba hecho. Digamos, nos entendemos, ¿no? Así. Por eso se llama cláusula cerrojo. Cerrojo en el sentido de que no lo puedes tocar, que no lo puedes entrar, que no le puedes sacar nada ni le puedes meter nada. Era un paquete. ¿No? Igual no se coman la cabeza con eso porque tampoco son temas que se le vayan a tomar. Entiendan también, estos son todas las entrelíneas que ustedes tienen que ir viendo en todas las hermosas leyes que vamos a ver nosotros y en un presunto mundo que va avanzando en darnos cada vez más derechos, cuando en realidad después vemos que los cumplimientos de esos derechos no son tales, que los problemas son los mismos que había hace 500 años. A ver, ¿es mejor vivir en este mundo que vivir hace 500 años? Sí, les aseguro que sí. Sí, hay mucho más posibilidades y libertades individuales y garantías contra ciertas opresiones estatales. Hay alguna defensa más. Ahora, eso quiere decir que todo lo que nosotros estemos leyendo, viendo y repasando y analizando como documento es estrictamente neutro y real, y de repente a los seres humanos se le ocurrió ser lo más racional entre todos para vivir todos abrazados. No. Eso no es verdad. Todo esto es fruto, sobre todo, de cuestiones políticas, toda la codificación que vamos a ver, por ejemplo, en la segunda parte de cómo está organizada la materia, vamos a ver que son todas después de 45, porque, bueno, porque la matanza inverosímil que fue la Segunda Guerra Mundial y los regímenes totalitarios que se dieron tanto de izquierda como de derecha en ese marco. Entonces, bueno, toda la legislación que tenemos será una lavada de cara de las grandes potencias. ¿Por qué si hay tantos derechos humanos y por qué si se avanzó tanto sobre el racismo tenemos las cárceles norteamericanas llenas de negros y los negros todos asesinados? Porque sí, bueno, y así todo. Entonces, el derecho no está separado de la sociedad, el derecho regla a la sociedad y es producto de esa sociedad. Entonces, ustedes tienen que aprender a leer las normas, que son explicar, seguro, y defender los derechos, pero también entender la nominalidad de esos derechos, la tranza política que hay detrás de esos derechos, a nivel nacional, regional, a nivel internacional, a nivel que se les ocurra. Digamos, si es que queremos o quieren más o menos entender el mundo en el que estamos, ¿no? Por eso la cuestión de contexto. Espero que me voy a tomar un poco de jugo porque se me ahorra la garganta con el maldito vicio también del cigarrillo que tengo. Bueno, a ver, otra pregunta. Tami. El profe, yo no asistí a la clase anterior aunque vi el video. Quiero saber si entendí el tema de la vía indirecta. La vía indirecta, 2 puntos. Bien, están redactando muy bien, ¿eh? O sea, a veces se expresa mucho mejor escribiendo que hablando. Es algo que hay que elaborar. El lenguaje siempre sirve, aunque sea para defenderse de la dominación, entiéndanlo. Nadie les pide que todo el mundo hablemos como Shakespeare, no es necesario, pero sí entender lo que se nos está diciendo, porque la forma más fácil de engañar a las personas es que no entiendan lo que se dice. Aunque entiendan el idioma, no comprendan los contenidos de lo que se dice o las entrelíneas de las que les estaba hablando. Así que nunca descrean tanto del lenguaje. Lo que decía, la vía indirecta, 2 puntos. Solo podemos pedir la inconstitucionalidad de una norma dentro de un proceso judicial. Sí, únicamente. Y en cuanto al efecto, es interparte, ya que el fallo sería aplicado solamente a las partes de este proceso judicial. ¿Entendí bien? Sí, básicamente sí.
te hago una corrección técnica, como vos decís, en cuanto al efecto, es interparte va separado, ya que el fallo sería aplicado solamente a las partes de este proceso judicial. Siempre un fallo es aplicado en principio a las partes que involucran. Nadie te va a aplicar a vos un fallo en el que vos no tuviste parte, o no tuviste oportunidad de defenderte, oportunidad de querellar o lo que fuera. Pero sí, el tema es justamente, en este contexto, sería que las leyes no se van a derogar, que si un juez dice tal artículo de tal norma es inconstitucional, no significa que ese artículo de esa normativa se vaya a... o que la semana que viene, cuando haya un nuevo juicio que involucra la misma normativa, el juez o jueza que intervengan vayan a lo mismo, o vayan a aceptar esa inconstitucionalidad. ¿Se dan cuenta? Bueno, es un tema porque si bien parece buena esta idea de lo difuso, es decir, que sean todos los jueces y juezas los que tienen que actuar enseguida para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley, nos damos cuenta que tampoco se opera enseguida. Si una ley es evidentemente inconstitucional y si varios jueces y juezas lo dicen, ¿por qué cuál sigue vigente? Esa es un poco la pregunta que hay que hacerse. ¿Cuál sería el impedimento de juntar una cantidad de X de fallos, pasárselo al Poder Legislativo y decir modifiquen esto porque no funciona? Bueno, ahí está nuevamente el poder político. El poder. Hay ciertas normas que no se modifican porque tendrán sus efectos en los objetivos sociales que pueda tener un partido. Bueno, sigan preguntando, vamos, algo más. Acuérdense, abarcamos la clase pasada, pero también la otra que incluimos dos temas juntos. Así que el que quiera o la que quiera puede preguntar sobre el tema. Sobre esos temas que vimos, básicamente lo que tienen que entender mucho es el proceso de constitucionalismo, es decir, contra qué reacciona el constitucionalismo. Acuérdense, vayan viéndolo como una serie de reacciones encadenadas, ¿no? El constitucionalismo clásico contra la monarquía absoluta, contra el poder unificado en una persona en una sola persona, en esta idea de otorgar muchas más libertades y derechos a las personas, pero que generó a su vez, con la liberación del mercado, en el contexto histórico en el que estaban, acuérdense, y la ULEN también, en su cabeza más que nada para entenderlo, ¿no? A ver, esperen, Oriana me dice, ¿cómo sería el sistema de control ideal? No, yo no tengo esa respuesta, Oriana. Todos tienen sus pros y sus contras. Lean bien esa parte, o busquen material que hay de sobra. Todas tienen sus contras. Volvemos otra vez al tema del control constitucional. Si lo hace un solo tribunal, como pasa en España, por ejemplo, que vos tenés un solo tribunal que se dedica a eso, los casos que agarra son muy pocos, y también cuál es la idea, cuál es el riesgo de la ideología que tengan los jueces y juezas, o cómo esté compuesto ese tribunal. Porque si está compuesto porque el poder político pone uno de cada uno de ellos, van a seguir diciendo lo que tengan que decir. Lo hacemos con un sistema difuso y jurisdiccional. Entendemos que son los jueces y las juezas los que lo tienen que interpretar. ¿Saben cuál es el problema ahí? Uno podría decir, bueno, perfectamente, parece lo más lógico, son los que más saben derecho, sí, pero no los votó nadie. Es decir, es el único poder que no recibe el voto, bueno, no recibe el poder directamente de parte de los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, tendría que ser el Poder Judicial. Bueno, podría ser el legislativo, dice uno. ¿No? Bueno, bárbaro. ¿Por qué no es el Poder Legislativo el que controla? Es el órgano más democrático, es el que tiene la mayoría de las fuerzas políticas, a todos lo votamos, pero va a ser el mismo poder que hace las leyes, el que diga si es constitucional o inconstitucional. Acabo de hacer una ley el año pasado y después yo mismo tengo que decir si es constitucional o inconstitucional. Suena ridículo también, ¿no? No hay un sistema ideal, Oriana. Lo que hay son elementos, yo creo que se pueden hacer combinaciones mejores, por supuesto, y ahí siempre hay que pensar, no hay que quedarse con los resultados. Yo lo que creo que sí tendría que cambiar sería que ante determinada repetición de considerar inconstitucional una norma, sí tendría que operar de alguna forma la derogación de esa norma. Lo que pasa es que habría que ponerle reglas a eso también. Tendría que decir, bueno, a ver, cuando se repita X cantidad de veces, o bueno, digo, no es tan fácil, pero yo creo que lo de los efectos interpartes es ridículo. Digo, si una ley es inconstitucional y te lo declara una cámara de apelación, por ejemplo, la cámara de casación penal,
una Cámara de Casación Penal te dice, bueno, esta ley es inconstitucional. Bueno, y habría que reformarla realmente, porque el grado del tribunal que está emitiendo ese fallo no deja muchas dudas al respecto. La verdad que continuar con una ley que ya está declarada inconstitucional y parece un contrasentido, ¿no? Si se hace también esto de modificar las normas que se considere inconstitucionales y tenés que inventar otro poder legislativo, porque sería constante, todos los días, literalmente todos los días cuando funciona la justicia, las declaraciones de inconstitucionalidad. Es un tema. ¿Sabes cómo se solucionaría todo esto? Le digo a Oriana, le digo a todo demás, y haciendo leyes que no sean inconstitucionales. Digo, no es tan difícil la Constitución tampoco como para entender cuando le vas en contra. Pero es la vida real. Bien. Franco. Va a terminar en 10 minutos la reunión, me acaba de avisar el señor Zoom. Franco, profe, entonces si yo considero una ley inconstitucional porque me afecta directamente en algún aspecto, ¿no debo ir al juez ya que no tomaría la demanda directa? No, no podés. No podés, Franco, no. Yo puedo decirles ahora, chicos y chicas, si quieren, hacemos otro Zoom y les empiezo a contar la cantidad de normas, de códigos. No estoy hablando de una ley sacada en el municipio, de no sé dónde, no, le estoy diciendo de códigos, el Código Civil y el Código Penal, que son inconstitucionales. O laborales, que son inconstitucionales. Y lo ve todo el mundo, pero yo lo tengo que pedir. No puedo ir directamente al juez y decirle, señor juez, aparte, ¿para qué lo haría? Y piénsenlo, si los efectos van a ser interpartes, ¿para qué iría yo a un juez a decirle, bueno, declarar si es constitucional o inconstitucional? Si en definitiva no van a derogar la norma. Lo haría únicamente para quedarme yo contento. Y decir, bueno, está bien, tenía razón yo. No tiene sentido. Tami dice, erga omnes, cuando la norma es derogada en su totalidad, ¿se aplica en Argentina? No, erga omnes no es exactamente lo que decís. Erga omnes es una expresión latina que quiere decir contra todos los hombres. Ahí dando cuenta también del origen machista de nuestro lenguaje, ¿no? Sería contra todas las personas. ¿Qué quiere decir erga omnes? Si los efectos fueran erga omnes, quiere decir que yo los podría oponer ante cualquiera, y es decir que actuaría en todos los casos. Los efectos serían para cualquier caso similar, tal inciso que fue declarado inconstitucional tendría que ser declarado inconstitucional también, aunque no se derogara. Así que sería eso, básicamente, que el efecto no fuera interparte, sino que fuera para cada caso judicial. Eso no significa la derogación de la norma, significaría la derogación de la norma en la práctica, si quieren, porque cada vez que llegaría a un tribunal tendría que ser declarada inconstitucional, pero no sería derogada. Camila me pregunta si el capítulo denominado nuevos derechos y garantías, que es el que vamos a ver entonces el lunes, que incluye, ahí sí, temas importantísimos, temas muy de examen, vayan leyéndolo y masticándolo porque realmente son importantes, sobre todo habeas corpus. El habeas corpus es muy importante, pero también la acción de amparo es muy importante. Son temas entretenidos para leer porque creo que tienen que ver. Vean, por ejemplo, quédense con esta pregunta. ¿Qué sentido tiene hoy el habeas data? No me pregunten ahora, vean qué es el habeas data y a la luz de su propia experiencia como jóvenes, que deben ser la mayoría, y la relación con y las redes sociales y demás, fíjense, por ejemplo, qué sentido tiene. Y sin embargo, está vigente, por supuesto. Me pregunta si esos nuevos derechos y garantías pertenecen a la parte dogmática. Sí. Sí, Camila. Y justamente pertenecen te puedes dar cuenta que pertenecen a la parte dogmática, ¿sabes por qué? Porque como la parte dogmática, les dije, es pétrea, no se puede reformar, tuvieron que ponerle nuevos derechos y garantías, tuvieron que armar un apartadito e incluirlo, porque no podían romper el orden de las otras, de los otros artículos, porque no se pueden tocar. Como no se va a poder tocar tampoco esto si se reforma. Tendrían que hacer otro nuevo, otra declaración nueva. ¿Se dan cuenta? Profe, ¿por qué se prefiere el término acción por sobre recursos? Oriana, ya me estás preguntando cosas que tienen que ver con el amparo. Cortita, esto te lo contesto porque la verdad que atañe al derecho en sí. Un recurso es un escrito jurídico que siempre va contra una sentencia. Yo recurro a algo cuando hay una sentencia de primera instancia, segunda instancia, ¿no? No importa. Pero tiene que haber una sentencia, tiene que haber un fallo judicial que determina algo para que yo lo recurra. Es decir, porque lo que estoy recurriendo, lo que estoy cuestionando, lo que quiero que cambien,
es ese fallo, es el efecto que produce ese fallo. La acción de amparo no funciona así, por eso se la llama acción. Porque el amparo yo no voy contra algo que ya se falló. Yo pongo un amparo por algo que todavía no pasó, quizás. Yo pongo un amparo porque no me quieren cubrir una operación de ojos, OSDE, cuando dice que me tiene que cubrir una operación de ojos. Y ahí no hay ningún fallo judicial que haya dicho nada. Entonces, se llama recurso de amparo, la verdad. Se utiliza la expresión recurso de amparo en un término coloquial, es decir, no técnico, no jurídico. Y queda mal, porque jurídicamente un recurso es otra cosa. Jurídicamente un recurso siempre es una apelación contra un fallo. Contra un fallo, una sentencia. Por eso, técnicamente la acción de amparo es una acción, no es un recurso. No se hace sobre o contra un fallo. ¿Se dan cuenta? A ver. Bueno, no tengo más preguntas. Bueno, nos están quedando 5 minutos. Si quieren alguna pregunta de último momento, no tengo problema. Camila dice, el libro dice que se están teniendo en cuenta nuevas medidas para la privacidad, sobre todo por lo que está relacionado con Internet. Bueno, a eso me refería. Nos quedan 3 minutitos, pero se los digo. Fíjense, van a encontrar que en una de esos nuevos mecanismos de garantías que existen en la Constitución, van a encontrar el habeas data. El habeas data protege los datos personales. Eso fue hecho en el año 94. Fíjense que en el 95 recién nosotros tenemos, creo, la primera conexión a Internet, que la tenía, no sé, el Estado, supongo, ¿no? Y la masificación de todo eso fue muchísimo tiempo después, después de los 2000 y demás. ¿Qué sentido tendría hoy el habeas data? Es decir, la posibilidad de proteger los datos personales cuando en realidad los datos personales nuestros ya están, la mayoría de ellos, absolutamente divulgados, incluso por nosotros mismos, que solemos contar por las redes sociales. A mí no me toca por una cuestión generacional y que no me gustan demasiado, pero hasta que comemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el concepto de privacidad en ese caso? Aquel concepto que tiene el artículo 19 de la Constitución, que habla de la privacidad, ¿qué sentido tiene hoy? Cuando en realidad eso era para protegernos de que el Estado no sepa todas nuestras cosas, no sepa cosas que no tiene que saber, no nos controle en todo, cuando en realidad hoy, por una cuestión cultural, nosotros mismos y nosotras mismas somos los que entregamos toda esa información. Bueno, sigue teniendo algún sentido porque no tienen por qué saber si una persona tiene VIH, no tienen por qué saber si una persona es de una religión determinada u otra. En fin, sigue habiendo datos que son personalísimos y muy sensibles, que uno no necesariamente tiene en una red social, ni cuando armas un usuario, ni cuando armas o te lo veas en algún lado. No obstante, realmente parece ser muy desfasada, lo que muestra, y con esto cierro, lo interesante de comprobar algo que uno lo dice como una frase que es una gran verdad. La realidad es cambiante y el derecho tiene que seguir a esa realidad. En ese momento tenía sentido. En ese momento tenía sentido proteger los datos personales cuando salís de un montón de dictaduras y de un montón de cosas que eran estados totalitarios en los cuales sabían hasta qué música escuchaban. Ahora, hoy, el mundo cambió, para bien o para mal, el problema de cada uno tiene una idea sobre eso. Pero más allá de eso, fíjense cómo el derecho queda otra vez desfasado. Bueno, se tiene que hacer algo para proteger y para arreglar un montón de cosas que pasan en Internet. Y dice, eso no se puede renovar, me pregunta Camila, para que sirva, para que se pueda aplicar en este caso. Bueno, no te entendí esa pregunta. Eso no se puede como renovar para que si sirve, y bueno, justamente creo, por lo que entiendo, que sí, que lo que hay que hacer es adaptar. Lo que pasa es que no reformar. La reforma de la Constitución supone un lío que no tenés idea. Porque no se hace ni siquiera por el Poder Legislativo. Como ya le dije, se tiene que conformar una convención constituyente, tiene que haber un acuerdo absoluto entre los partidos políticos, algo que es impensable en nuestro país en este momento, y en casi todo el mundo. Así que no es que se va a reformar, sí se tiene que aplicar de una manera de la habeas data, en las cuales, por ejemplo, si yo le doy determinados datos a Google y me doy cuenta que después tiene más, porque sabe, por ejemplo, que estoy buscando en Mercado Libre, entonces me manda propagandas de eso que yo estoy queriendo comprar,
bueno, es un tema, ¿no? Porque ahí está agarrando más datos de los que yo estoy dando, entonces habría que ver. Y por último, me quedan 30 segundos, Camila, guardá esa pregunta para la próxima, porque hablas no, Camila no, Tami, el estado de sitio. Eso lo vemos bien la semana que viene, y Camila lo que nos hace, está bien, violan política de privacidad para el interés de consumir, sí, vivimos en eso. Chicas y chicos, nos vemos el lunes, ahora lo cito. Cuídense, buen fin de semana y lean el tema de los mecanismos de garantía. Gracias a todos y a todas. Cuídense, buen fin de semana.